Christian Lindner muestra su verdadera cara. Le gusta hacerse de liberal solo que no hace lo que dice. El próximo golpe hacia el ciudadano financiero transparente bajo sospecha general está en camino. Y, en el futuro, el patrimonio podrá ser confiscado sin orden judicial. Se trata del proyecto de ley en alemán VVG, la ley para combatir la ocultación de bienes. Ya el nombre es interesante y hoy veremos su contenido. También recibimos muchas preguntas de nuestra comunidad diciendo ¿cómo puedo protegerme contra esto y qué significa realmente? Ese es el tema que trataremos hoy. Nuestro ministro de Finanzas, el socialista liberal Christian Lindner, quiere una ley que permita la expropiación de bienes con un valor superior a 100.000 euros sin una orden judicial. Esto afecta a todos los activos, casas, autos, participaciones en empresas, etc. Es decir, que todos los ciudadanos que posean algo más de lo básico serán considerados sospechosos y esas posesiones podrán ser confiscadas sin una orden judicial. Esto es una novedad. Hay una razón por la cual las confiscaciones deben llevarse a cabo solo con una orden judicial, pero bueno, el gobierno dice que eso es un obstáculo, que es mejor eliminarlo, y con esto, Lindner muestra su verdadera cara. En contra de la libertad y a favor del control estatal y la autoridad del Estado. Esto no tiene mucho que ver con los valores liberales. Por cierto, igual que cuando habló durante el tema del COVID y luego mostró cómo también participa en toda esta tontería, una cosa tras otra. Hay que darle crédito en algo a los políticos de la coalición. Son consistentes y logran implementar una medida tras otra para el control y la vigilancia masiva. Y esto es solo el comienzo. Claro, si la gente sigue observando, lo cual lamentablemente parece ser el caso. Entonces, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Hablamos de un proyecto de ley que fue presentado por el Ministerio de Finanzas en abril de 2024. Todavía no ha sido ratificado, pero la probabilidad de que se apruebe parece ser bastante alta. Quizás con estos videos, si los difundimos, podremos crear más conciencia, a ver qué está sucediendo en segundo plano, qué significan leyes como esta. Hablemos más detalladamente sobre eso. Bueno, para empezar, el objetivo de la ley es proteger el sistema económico y financiero contra el encubrimiento y la infiltración de activos ilegales. Suena bien a primera vista. Ahora, echemos un vistazo al verdadero contenido. Veamos qué dice el párrafo 2. Lo leímos por ti. Definición del término. Un activo, según este proyecto de ley, es, en primer lugar, cualquier objeto, ya sea físico o no físico, móvil o inmóvil, material o inmaterial. Y, en segundo lugar, cualquier título de derecho o documento que certifique el derecho de propiedad u otros derechos sobre los objetos mencionados en el primer punto y cuyo valor supere los 100.000 euros. Ok, te preguntarás qué significa esto concretamente, pues en pocas palabras, todo, absolutamente todo lo que supere este valor. En el proyecto de ley no se incluye una definición o enumeración detallada de activos específicos, objetos, derechos o documentos, es decir, en términos generales significa todo. Así que se incluyen todos los activos que superen este valor, ya sean propiedades, vehículos, depósitos bancarios, participaciones, créditos, derechos, etc. Y ahora llegamos a un punto picante. Esto sí que está fuerte. El párrafo número 7. Aseguramiento provisional de activos. Con la orden según el párrafo 4, se puede ordenar un aseguramiento provisional del bien si hay una justificación razonable para suponer que el bien sigue siendo sospechoso y que hay una intención de vender el bien o retirarlo del proceso de alguna manera. Es decir, en principio, si lo quieren acomodar así, significa siempre, porque en pocas palabras esto significa que será posible actuar de manera arbitraria y quizás también contra aquellos que critican lo que está ocurriendo actualmente, ya que cada vez más cosas son consideradas como ofensas. En todas partes se actúa contra la población que critica la política actual, tal vez también entonces contra estos críticos. Al menos aumenta las posibilidades, y eso sin una orden judicial. Otros contenidos son la creación del Centro de Investigación sobre Ocultación de Activos, es decir, una unidad especializada. En otras palabras, una autoridad dentro de otra autoridad. Justo lo que necesitamos. Por favor, más Estado dentro de esta unidad, dentro de la Oficina Federal para la Lucha contra el Crimen Financiero. Además, controles más estrictos y obligaciones de reporte. También necesitamos eso. Por favor, más control. Por favor, más reportes. Total, las empresas en Alemania no tienen nada mejor que hacer.
Las empresas de servicios financieros deberán prepararse para controles estrictos, auditorías exhaustivas y obligaciones de reporte de transacciones sospechosas, es decir, exactamente lo que necesitamos en este momento en Alemania y en la Unión Europea. También tenemos que contar con el aumento de los costos de cumplimiento. A las empresas, especialmente en el sector financiero, les esperan costos más altos, también obligaciones de verificación y reportes ampliadas. Exactamente eso, maravilloso, excelente, que venga, porque creo que la mayoría de las empresas se están aburriendo con la situación actual. ¿Y qué significa esto para el ciudadano alemán individualmente? Porque sí, cualquier ciudadano con un patrimonio superior a 100.000 euros podría verse directamente afectado por la confiscación estatal, independientemente de si existe o no una acción criminal. Y por eso algunos puntos de crítica a la ley que deberíamos tener en cuenta. Hay voces que ya consideran la ley desproporcionada e incluso una intromisión en los derechos de libertad, ya que los activos se ponen bajo sospecha sin una base legal suficiente. Entonces, los 100.000 euros son arbitrarios. Es un posible ataque al Estado de Derecho, ya que derechos fundamentales como el derecho a la propiedad están en peligro. Luego, la generalización de todos y el bajo umbral de los límites de sospecha pueden llevar a una vigilancia masiva y expropiación sin que haya una verdadera criminalidad, pero ahora legalmente legitimada. Luego, no existe una definición clara y legalmente fundamentada de qué constituye realmente un activo sospechoso. Después, esto puede generar una gran incertidumbre entre los ricos, lo que podría conducir a una potencial fuga de capitales al extranjero, que, entre paréntesis, ya está ocurriendo, aunque aún no se discute públicamente. Si nos fijamos, Liechtenstein y otros lugares, bancos y contactos están siendo desbordados. ¿Y por qué será? ¿Y podría ser que surjan aún más leyes de esta clase? Si tan solo la gente entendiera finalmente lo que la política está haciendo y promoviendo. Luego, los críticos del sistema que están en el lado opuesto y critican el sistema actual, como por ejemplo ya ha sucedido con políticos verdes. Cuando se les llama belicistas o quizás no tan inteligentes, así es como proceden ahora. Hace varias décadas fue lo mismo, a los políticos no les importaba. Hoy en día ya existen multas para aquellos que critican el sistema. Esto nos muestra el camino en el que estamos. Y en el futuro, ¿podrían los críticos del sistema ser acosados sin una orden judicial? ¿Podría esto preparar el camino para la expropiación de la población alemana a través del registro de activos de la Unión Europea que ya está en camino, ya que al final cada ciudadano cae bajo sospecha? Y así quizás al final solo quedaría una exención de 100.000 euros que permanecería libre de impuestos o de expropiación y que no estaría sujeta a una contribución sobre el patrimonio. Claro, ahora la comunidad pregunta, ¿cuál es la solución? Bueno, depende si quieres menos libertad y menos seguridad. La respuesta es sencilla, no hagas nada. Pero si por el contrario, deseas más libertad y más seguridad, hay una palabra mágica, y es internacionalización de tu vida y de tu dinero. Esto significa no tener todo en tu país, por ejemplo. No tener solo una o dos cuentas y ambas en Alemania, tener registrada la empresa en Alemania, el domicilio, tener ahí todas las inversiones, así lo hace la mayoría, y eso no tiene nada de internacionalización. Toma lo mejor de cada lugar porque cada país tiene ventajas y desventajas. Esto se aplica también a las cuentas en el extranjero y posiblemente al lugar de registro de la empresa y aplica al lugar donde te encuentras. Hay un montón de maravillosas oportunidades que discutimos constantemente en nuestra comunidad y nos enfocamos en ese tema, pero claro, uno tiene que investigar, mirar las opciones e implementar lo que más le convenga. Y si internacionalizas, tu vida avanzarás y la mayor protección. Si realmente quieres estar completamente seguro, hablemos de emigrar, es decir, considerar las opciones disponibles. Hay muchos países geniales en este mundo, pero definitivamente hay muchas otras posibilidades más allá de eso. Además, fíjate en nuestro correo de consejo semanal, donde siempre encontrarás desglosadas, por ejemplo, nuevas opciones interesantes, nuevos países, temas, nuevos seminarios web y eventos. No te lo pierdas. Además, cada semana hay un nuevo video de consejo
consejos al igual que hoy, no te lo puedes perder. Por eso es tan importante que estés en nuestra lista y entres a tu mail a leernos al menos una vez por semana, solo 2 minutos a la semana para más cuestiones financieras. Solo haces clic en el tema que te interese, siempre hay un tema candente. Si quieres, lo puedes reenviar y me alegraría si nos vemos la próxima semana. Como siempre, Fascinación por la Libertad se ocupa de estos temas cada semana y en Alemania desde hace más de 8 años. Nos vemos, soy Thor Whitman.